Poderoso eres, Señor. Poderoso eres y maravilloso, Señor. Aleluya. Mi Señor, a tu nombre sea la gloria. A tu nombre sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito eres, mi Señor. Bendito eres, mi maravilloso Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, mi maravilloso Dios. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, mi Señor Dios Todopoderoso. Mi Señor digno de toda honra y de todo loor y de toda alabanza. Te adoramos. Te adoramos, exaltamos tu nombre, Dios. Exaltamos tu nombre, mi maravilloso Dios. Porque tuya es la honra y el poder, tuya es la gloria. Por los siglos de los siglos. Bendito eres, mi Dios. Bendito eres, mi maravilloso Señor. Te adoramos. Te adoramos y glorificamos tu nombre. Oh, aleluya. Poderoso eres, mi Señor. Poderoso eres, mi maravilloso Dios. Aleluya, bendito eres, mi Cristo. Bendito eres, mi Señor, Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia hermosa. Gracias por tu presencia maravillosa. Gracias por el poder que se manifiesta. Aleluya. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Cristo. Bendito eres, mi Señor. Bendito eres, mi maravilloso Dios. A tu nombre sea la gloria, a tu nombre sea la gloria. A tu nombre sea la gloria, mi Dios. Gracias por permitirnos una vez más estar en tu casa de oración. Gracias por permitirnos, aleluya, reunirnos y estar juntos en armonía. Gracias, Señor. Gracias, mi maravilloso Dios. Gracias porque nos da las fuerzas para acercarnos al templo y juntos adorar, juntos glorificar tu nombre, juntos exaltarte, mi Dios amado, porque tú eres digno de toda nuestra adoración. Tú eres digno de toda nuestra alabanza. Solo tú eres Dios. Solo tú eres nuestro Señor. Gracias en esta noche hermosa. Gracias en esta noche maravillosa. Aleluya. Que juntos podemos sentir tu presencia maravillosa. Y podemos sentir, aleluya, que tú estás con nosotros, Dios, como poderoso gigante. Oh, mi bendito Dios. A ti damos toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Gracias en esta noche. Gracias por los que podemos estar en este lugar, en esta noche. Gracias por aquellos que vienen de camino. Y gracias por aquellos que
se conectan a la distancia a través del internet. Bendíceles, mi Dios amado. Y bendícelos aquí, aleluya, de manera poderosa y especial. Y glorifícate, mi Dios amado. Bendice a aquellos, Dios, que están quebrantados de su salud. Aquellos que quisieran estar aquí esta noche, pero su salud, su condición de enfermedad no les permite poder estar aquí. Te ruego que a la distancia, Señor, tú obres el milagro de sanidad en sus cuerpos enfermos. Y que seas tú con ellos, Dios, como poderoso, obrando, Señor amado. Fortalece su fe en esta hora, para que puedan creer que tú estás con ellos ahí como poderoso gigante, para obrar y para librarlos y para libertarlos de toda dolencia. En el nombre de Jesús. Gracias porque en esta noche, aleluya, estaremos aquí adorando tu nombre, exaltando tu nombre, proclamando tu grandeza, porque tú eres grande y maravilloso, mi Señor. Bendice a nuestro hermano Félix, que ha de tomar la primera parte, y bendice la palabra que estaremos compartiendo en esta noche y la palabra que estaremos leyendo en esta hora, para así dar comienzo a nuestro culto devocional. Glorifícate, mi Dios. Glorifícate, mi Señor. Señor, presentamos, aleluya, en esta hora a nuestra hermana Madeline, que se encuentra, Señor, en sala de emergencia. Señor, ahí los médicos y el personal médico estarán atendiéndola. Pero ¿quién mejor que tú, mi Dios amado, para estar ahí con ella, Señor, obrando, y que ella pueda recibir el toque de tu mano, mi Dios amado, ahí donde ella está, en ese lecho de enfermedad, mi Dios amado, que tú toques, aleluya, su cuerpo enfermo, y tú sanes, poderoso Dios, de manera poderosa y especial. Yo no sé lo que puedan hacer los médicos, pero yo sí sé lo que tú puedes hacer. Glorifícate, mi Dios. Glorifícate en la vida de tu hija. Y sé tú obrando, Dios, de manera poderosa y especial. Gracias por todo, poderoso Dios. Gracias por todo lo que estamos recibiendo. Y gracias por lo que vamos a seguir recibiendo en esta noche. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Aleluya. Dios les continúe bendiciendo, mis amados, en esta maravillosa noche del Señor. Que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros, y Dios continúe bendiciendo a aquellos que nos siguen a través de la transmisión en internet. Mateo capítulo 11, vamos a leer algunos versículos. Y así pasamos la parte a nuestro hermano Félix Morán, que continuará con unos cánticos hermosos y maravillosos que vamos a estar compartiendo en esta noche. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 11. La palabra del Señor es maravillosa, es poderosa y es como espada de dos filos. Aleluya. Que corta para allá y corta para acá también. Poderoso el nombre del Señor. Mateo capítulo 11, así dice el Señor. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús
terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Añada el Señor bendición a nuestras vidas a través de esta su poderosa, bendita y maravillosa palabra. Nuestro hermano Félix con nosotros continúa en esta noche. Y no se olvide, amado, que se lo sigue alabando, se sigue gozando. Santo, maravilloso Dios. Hermano, que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga más. Aleluya, gloria a Dios. Adoramos al Señor, aleluya, porque Él es bueno. Él es maravilloso, Rey de Reyes, Señor de Señores, aleluya, gloria a Dios. Qué bueno está servir al Señor, qué bueno adorar a la vez en el nombre de Dios, aleluya, poderoso, maravilloso Dios. Cantaremos al Señor, aleluya, poderoso y maravilloso. Adorar y glorificar santo nombre en esta noche santa de Dios, aleluya, maravilloso Dios, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, comencemos con el primer corito. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Santo y maravilloso Dios, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Yo aunque contra voy a mirar, yo te venceré y yo te venceré, porque soy grande de milagros.
gloria a Dios poderoso. Y después que te vengan más, seguimos cantando al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Pues no Yo le sigo bendiciendo, hermano. amén, amén. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya, gracias a tu nombre, Jehová. Ay, sea la gloria. Maravilloso Dios que ya tenga para siempre. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Salmo 34. Sí, Señor. Es la gloria. Aleluya. Aleluya. Dice así, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre, aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y él le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y los defienden. Buscad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijo, dime, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el día? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar mal. Apártate del mal y hacer bien. Busca la paz y sigue. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de él. La ira de Jehová contra los que hacen maldad, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todos sus angustias. Cercanos a Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos del espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas defenderá Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y a los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de su siervo, y no serán condenados cuantos en él confían. Gloria al Señor. Señor, bendiga su santa palabra, preciosa palabra, aleluya. Que el Señor nos siga bendiciendo y que nos siga bendiciendo a través de esa palabra. Bendición mananita, aleluya. Gloria a Dios, poderoso, maravilloso, y seguiremos cantando al Señor, aleluya, porque es bueno, maravilloso, aleluya. Satúrame, Señor, con tu Santo Espíritu, aleluya, que el Señor nos bendiga, aleluya, gloria a Dios, poderoso, maravilloso Dios. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. 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 Déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón.
mamá y todos los demás que se encuentran enfermos, por la casa pastoral que tanto necesitan trabajar de la oración, y por todos los familiares y los hijos, aleluya, gloria a Dios, por los pastores y las pastoras, aleluya. Y las familias pastoras que se han bendecido por María, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el que vive y reina para siempre, aleluya, te adoramos, aleluya, en santo nombre de Jehová. Grande, maravilloso Dios, bendito sea tu nombre, tú eres bueno, maravilloso Dios. Bendición de hermana Laura, aleluya, gloria, dándole fuerza y fortaleza para que ellos puedan seguir hacia adelante, aleluya, gloria, y sigamos cantando al Señor. Bendito sea tu nombre, Dios, te adoramos, te bendecimos. ¿Tienes sueño? ¿Tienes sueño, María? Aleluya, gloria a Dios. A no ser que tiene sueño. Maravilloso Dios, sigamos cantando al Señor, aleluya, poderoso. ¡Qué maravilloso Dios! Tú eres bueno y maravilloso Dios. Alabar a Jehová, toda nación, aleluya. Poderoso y cantable corito al Señor para entregar esta parte, aleluya, gloria a Dios. Poderoso y maravilloso Dios. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros y su misericordia, la bondad de Jehová. Ardiente, aleluya, te alabará Jehová,
al Señor, aleluya. Dios es bueno. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo maravilloso. Gracias a nuestro hermano Félix Morán, que siempre está dispuesto y disponible. Aleluya. Poderoso el Señor. Bien, mis amados, rápidamente en esta noche quiero compartir con ustedes algo que no sé si usted me va a entender lo que yo quiero compartir con ustedes en esta noche, pero yo espero que lo entiendan. Y es que entre los versículos que nosotros leímos en el capítulo 11 de Mateo, hay un versículo que por alguna razón en las diferentes versiones, mayormente, ¿verdad?, las que nosotros conocemos, como que suena diferente en cada versión. Y me gustaría en esta noche, pues, en forma sencilla, poder analizar y que nosotros podamos entender lo que realmente quiere decir la palabra del Señor. Y me refiero al versículo 12, que en la versión del 1960, y me refiero a esa versión porque es la versión que más nosotros utilizamos, aunque hay un sinnúmero de versiones, pero la con la cual nosotros hemos, por lo menos muchos de nosotros hemos crecido en el Señor, es con la versión del 1960. Y en esta versión del 1960, este versículo 12 dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero cuando nosotros nos vamos a la versión del 1909, que es la versión anterior a la del 1960, de 1909 hasta 1960, no, entre las versiones, estoy hablando de las versiones, ¿verdad?, más conocidas entre nosotros, como que hubo todo ese tiempo entre 1909 y 1960, que si no me equivoco y mi matemática no me engaña, estamos hablando de alrededor de 51 años. No hubo otra versión, ¿verdad?, entre esas dos, refiriéndome a la Reina Valera. Y en esa versión del 1909, que es, en cuanto a ese versículo, es como realmente nosotros conocemos ese versículo. O sea, yo no sé por qué razón nosotros conocemos ese versículo 9, ese versículo 12, conforme a la versión del 1909, no conforme a la versión del 1960. Y esa versión del 1909 dice, desde los días de Juan el Bautista
hasta ahora el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Ese es como nosotros conocemos ese versículo 12, es conforme a esa versión. No sé, realmente no sé por qué, ¿verdad? Porque como dije, la versión que nosotros, con la versión con la cual nosotros hemos crecido, muchos de nosotros, es la de 1960, que en la última parte de ese versículo, una dice violentos y otros dicen valientes. Para nosotros, violentos y valientes no es lo mismo. Pero, y esto es lo que quiero, ¿verdad?, que podamos entender. Y es que el idioma es dinámico. El idioma es dinámico. Y palabras que hoy para nosotros tienen un significado, 40, 50 o 60 años atrás o 100 años atrás, tenían otro significado. Y por eso es que las versiones, en cuanto a la Biblia, las versiones van cambiando. O sea, no, la palabra correcta no es que van cambiando, se van actualizando de acuerdo a cómo los idiomas van cambiando y se van actualizando. Pero realmente, por ejemplo, dice, la del 60 dice que el reino de los cielos sufre violencia. La del 1909 dice que el reino de los cielos se hace fuerza. Y los valientes y los violentos. Cuando hablamos de violentos y hablamos de valientes, hay un término común entre la definición de los valientes y la definición, o las diferentes definiciones de valientes y violentos, y es la fuerza. Cuando hablamos de violentos, hablamos de fuerza, de fortaleza. Cuando hablamos de valientes, también hablamos de fuerza, hablamos de fortaleza. Muchas veces nosotros pensamos que el valiente es el que no tiene miedo. Y eso no es correcto. El valiente es aquel que hace las cosas aún teniendo miedo. Ese es el verdadero valiente. El que teniendo miedo se esfuerza, toma valor, se hace de fuerza y actúa. Ese es el verdadero valiente. El que hace las cosas teniendo miedo. Nosotros pensamos, como dije, que los valientes no tienen miedo. Y es lo contrario. Los valientes tienen miedo, pero se esfuerzan y hacen lo que tienen que hacer. Pero fíjense lo que dice, amado, la versión del 2015. En el 1995 hubo una versión, pero como que no había mucha diferencia entre entre 1960 y el 1995, pero en el 2015
se hizo otra versión, Reina Valera, y dice ese versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se apoderan de él. Si usted se fija en las pasadas dos versiones, utilizan la palabra arrebatan, arrebatar. Para nosotros, arrebatar, entre otras cosas, es como quitarle algo a alguien a la fuerza. Y aquí, en el 2015, la versión dice, se apoderan. O sea, los violentos se apoderan. O sea que el violento se arma de fuerza, se arma de valor y se apodera. O sea, lo hace suyo, lo hace de él. O sea que cuando nosotros vamos a la versión del 60 y la del versión del 2015, lo que cambia ahí es que en vez de decir que lo arrebatan, es que los violentos se apoderan. Recuerden que estamos hablando en todo esto, estamos hablando del reino de los cielos. Si usted se fija y nos vamos, ¿verdad?, a por qué el Señor está diciendo esto. Si nos vamos, ¿verdad?, desde el principio del capítulo 11, estamos viendo a un Juan el Bautista que ya estaba preso. Y ya pues conocemos las razones, ¿verdad?, por las cuales Juan el Bautista estaba preso. No vamos a entrar, ¿verdad?, en esos detalles en este momento, ¿verdad?, porque muy bien conocemos por qué Juan estaba preso. Pero estando preso Juan, como nos describe el relato, Juan recibe la noticia de lo que está pasando con el ministerio de Cristo. Usted sabe que Juan, cuando Jesús fue a bautizarse con Juan estaba muy claro de quién era Cristo. El día que Jesús se presentó delante de Juan para ser bautizado por Juan, para recibir el bautismo de Juan entendía claramente quién era el Cristo. Inclusive Juan le dice a Cristo que no era él el que debía bautizar a Cristo, sino al contrario, Cristo bautizarlo a él. Imagínense si Juan estaba claro en cuanto a quién era Cristo. Y lo identificó como el Cordero de Dios. Pero sin embargo, en la cárcel, como que las condiciones cambiaron. Porque no es lo mismo, amado, estar preso que estar libre. Y estar preso injustamente. Y estar preso por proclamar la palabra de Dios. Dice la descripción que hace Jesús acerca de Juan.
cuando dice, yéndonos al versículo 7, que dice: ¿qué salisteis a ver el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que un profeta. O sea, Jesús, a pesar de la duda que pudo haber sentido Juan en la cárcel, cuando envía a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? O sea, allí en la cárcel, en medio de la situación de la cárcel, Juan como que entra, ¿verdad?, en un proceso difícil y como que duda un poco, ¿verdad? Sin embargo, Jesús en el versículo 11 dice: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Por eso, a pesar de la duda que pudo haber tenido Juan allí en la cárcel, Jesús no cambió la imagen que tenía de Juan. La imagen que Jesús tenía de Juan permaneció intacta a pesar de que Juan estaba allí en la cárcel. Porque Jesús entendía de la misma forma que nos entiende a nosotros cuando nosotros entramos muchas veces en esa misma situación, ¿verdad? Que entró Juan mientras estaba encarcelado. ¿Cuántas veces nosotros hemos dudado del poder del Señor cuando quizás nosotros oramos por sanidad y no vemos la sanidad? Cuando nosotros pedimos una petición, y valga la redundancia, y como que no vemos la petición contestada, como que muchas veces entra la duda en nosotros. Y ahí es donde Jesús, en ese versículo 12, entra, ¿verdad?, en esa explicación. Porque nosotros andamos buscando el reino de los cielos. Y como dice la versión del 1909, se hace fuerza. Como que cuando dice ahí que se hace fuerza, estamos hablando de que como que se resiste, como que si se resistiera el reino de los cielos para nosotros. Y no es que el reino de los cielos se resiste para nosotros. Es que nosotros en nuestra lucha y en nuestra batalla, como que muchas veces nos alejamos del reino de los cielos. Porque no entendemos del todo lo que significa alcanzar el reino de los cielos.
lo que significa alcanzar la salvación y la vida eterna. Recuerde, amado, que nosotros tenemos un bagaje religioso. De la misma forma que el pueblo de Israel tenía un bagaje religioso, también nosotros tenemos un bagaje religioso. Y muchas veces tratamos de enmarcar a Dios dentro del concepto religioso. Pero Dios no cabe y no podemos enmarcar a Dios dentro del concepto religioso. Porque Dios es más que eso. Pero nosotros hemos crecido dentro de unos conceptos religiosos que muchas veces nos hacen a nosotros resistir el reino de los cielos, porque pensamos que a través de los conceptos religiosos podemos alcanzar la salvación. Por eso es que dice que se hace fuerza, se hace difícil. No es que sea difícil, pero nosotros lo hacemos difícil. Nosotros hacemos difícil el alcanzar la salvación y el alcanzar la vida eterna. Por eso es que ya sea violentos o ya sea valientes, nosotros tenemos que actuar con fortaleza para poder derribar todas esas murallas que nos encontramos nosotros para poder alcanzar la salvación y la vida eterna. Hay una versión que en estos últimos tiempos se ha utilizado mucho, y es la Nueva Versión Internacional. Y esa versión dice en el versículo 12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Fíjense cómo dice: el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Los que saben de navegación saben lo que esto quiere decir. Porque las embarcaciones que están en el mar muchas veces se encuentran con tormenta. Y para poder avanzar en medio del viento y en medio de la marea que se levanta, no es fácil para esa embarcación. Imagínense, amado, Jesús, que es Dios, luchó contra viento y marea. Y todavía sigue luchando contra viento y marea para que nosotros podamos ver en realidad lo que es el reino de los cielos. Y que un día podamos alcanzar la salvación y podamos alcanzar la vida eterna. Y al Señor no se le ha hecho fácil convencernos a nosotros de buscar el reino de Dios y su justicia. Porque estamos enfocados en una religión. Estamos enfocados en un concepto religioso que nada tiene que ver con lo que es el reino de los cielos.
Entonces la religión nos ha confundido a nosotros y no nos permite entender y no nos permite ver la claridad de lo que es el reino de los cielos. Porque estamos enfrascados en unos conceptos religiosos. Por eso dice que ha venido, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y dice finalmente, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. O sea que tenemos que esforzarnos, tenemos que ir más allá. Tenemos que actuar con firmeza, con fortaleza, pero con firmeza. Porque de otra forma no alcanzaremos el reino de los cielos. Pero hay una versión que se está ¿cómo diría yo? Se está introduciendo en los últimos días. Es una versión que tiene quizás un par de años, que es la Nueva Traducción Viviente. Y esa versión, fíjese cómo dice esa versión. Dice, desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Ahí como que cambia un poco, ¿no? Porque lo que quiere decir es conforme a lo que trae esta versión, la Nueva Traducción Viviente, es que aunque el reino de los cielos está avanzando con fuerza, pero tiene la oposición, no de valientes en términos de lo que nosotros conocemos como valientes, sino de gente violenta, gente mala, gente contraria, que lo está atacando. O sea que está, como dice la Nueva Versión Internacional, que está contra viento y marea, tratando de avanzar, pero tiene la oposición. Y es lo que realmente nosotros vemos en estos días. Es lo que realmente nosotros estamos viendo en estos tiempos. Gente violenta que parecen valientes. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Gente violenta que parecen valientes y en realidad lo que hacen es entorpeciendo lo que es el reino de los cielos. Y usted se encuentra por ahí gente, amado, predicando del reino, y el reino para aquí, y el reino para allá. Pero cuando usted busca la esencia de lo que están postulando, de lo que están predicando, realmente lo que están haciendo es oponiéndose. Realmente lo que hacen es atacando lo que es el reino de los cielos. Por eso
hermana Fernanda, los que conocieron la hermana Fernanda, siempre hablaba del planito viejo. Del planito viejo. Lo que ella quería decir con el planito viejo es lo que enseña, lo que realmente enseña la palabra del Señor. Pero entonces, hoy en día lo que estamos viendo es gente cambiando y falsificando, pudiera utilizar esa palabra, falsificando lo que es el verdadero evangelio. Lo que le decía Pablo a los Gálatas. Gente, amado, gente que parecen valientes, pero realmente lo que hacen es falsificando el verdadero evangelio. Y parece de verdad, pero no es de verdad. Es como, para utilizar, pueden haber muchos ejemplos de lo que voy a decir, pero por ejemplo, las carteras que utilizan las mujeres. Hay por ejemplo, unos diseñadores que diseñan una cartera y esa es la original. Pero entonces han venido otros y han cogido esa original y han hecho una casi perfecta. Y por ejemplo, una cartera de esas original puede costar, por decir un número, $1,000. Y esa otra que es una imitación, que es casi, le puede costar $100. ¿Por qué es falsa? Porque es una falsificación. Porque no es lo mismo. Parece igual, pero no es igual. Mira, yo tuve un reloj Rolex, pero no era Rolex. Y decía Rolex. Y la gente me veía con ese reloj. Porque un reloj Rolex cuesta miles de dólares. Y yo lo que tenía era una imitación de un reloj Rolex. Y la gente me veía con ese reloj y cacho. Yo no sé cuánto costó, porque fue un regalo que me hicieron, pero me imagino que debe haber costado no más de $100. Porque era falso. Y hoy en día se está predicando un evangelio falso. En muchos lugares se está predicando un evangelio falso. Y ese evangelio falso lo que hace es que en vez de adelantar el reino de los cielos, lo que hace es atacar el reino de los cielos. No parece que se está atacando, pero lo están atacando. Y nosotros tenemos que esforzarnos. Porque muchas veces parece lindo, parece bonito. Y parece apetecible, agradable. Porque nos ponen todo en bandeja de plata. Y parece apetecible, como le pareció apetecible a Eva la manzana, como dicen la gente, el fruto que le presentó Satanás
el fruto prohibido, le fue apetecible y cayó. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros si no nos esforzamos para seguir en el verdadero evangelio. El evangelio que nos presenta la palabra del Señor. Pero hay gente que para atraer multitudes, pues cambian y han creado un evangelio falso, acomodado a lo que la gente quiere. Por eso esa versión, Nueva Traducción Viviente, dice que el reino de los cielos ha venido avanzando. Mire, yo recuerdo, y con esto culmino, yo recuerdo, no sé cuántos años, no sé calcular cuántos años atrás, pero hubo un sacerdote católico llamado Salvador Freixedo, que escribió un libro, y el tema de ese libro era Mi iglesia vuelve, refiriéndose a la iglesia católica. Ese libro revolucionó. O sea, si usted se fija, la iglesia católica de hoy no es la misma iglesia de cuando yo era un niño, que me crié en la iglesia católica. Hoy en día la iglesia católica es muy diferente. La iglesia católica parece una iglesia evangélica. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, ese cambio que dio la iglesia católica yo no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo cuando yo voy a decir, pero para mí ese cambio que dio la iglesia católica detuvo el avance que llevaba la iglesia evangélica. Entonces, hoy en día la iglesia evangélica de hoy en día no es la misma iglesia de hace 40, 50 años atrás, pero es a la inversa, porque aquel avance que llevaba la iglesia evangélica como que se detuvo, como que se aguantó, y ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. La iglesia evangélica de hoy en día es una iglesia diferente a lo que era 30, 40, 50 años atrás. Bendito Dios. Por eso es que dice, esa versión dice, ha venido avanzando con fuerza y gente violenta la está atacando. La están atacando y nos están atacando con violencia. Pero queda de nosotros resistir. Como dice la palabra, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Queda de nosotros, amados, resistir a esos que nos atacan, a esos que tratan de detener el avance del reino de Dios, el avance del reino de los cielos. Y hay que pararse firme y con fuerza y con la armadura de Dios para batallar contra todas esas huestes que tratan de detenernos para que el Evangelio y el reino de Dios nos siga avanzando. Así que queda de nosotros, amados,
quiera de nosotros el que este evangelio y que el reino del Señor siga avanzando. Póngase de pie. Poderoso el nombre del Señor. Dios ha sido bueno, Dios sigue siendo bueno y Dios sigue siendo maravilloso. Les recuerdo, amado, que el domingo estamos aquí a las 10 de la mañana para juntos seguir adorando y glorificando el nombre del Señor. Y quiero recordarle a los hermanos que como en febrero se repartieron los talentos y se le dio un talento a cada hermano, cada miembro de la iglesia se le dio un talento. Ese talento era para entregarlo ahora en septiembre. Amén. Así que le hacemos un recordatorio. Yo no sé cuántos, no tengo el informe final de cuántos han entregado y cuántos faltan por entregar, pero si usted no ha entregado, usted sabe que no ha entregado. Fue la pandemia. Amén. Así que yo espero que no lo haya escondido. Porque si lo escondió se buscó un problema, no con nosotros, sino con el Señor. Porque los talentos no son para esconderlos. Amén. Usted sabe lo que le pasó al que escondió el talento. Poderoso el Señor. Amén. Así que tenemos hasta el 30 de este mes. Estamos como el censo. Estamos como el censo. El censo es hasta el 30 de este mes. ¿Ya ustedes llenaron el censo? ¿Todos ustedes llenaron el censo? Amén. Así que, ¿cómo es? Ajá. Así que vamos a orar en esta noche y con esta oración culminamos y nos retiramos a nuestros hogares felices y contentos porque Dios una vez más nos ha bendecido, nos sigue bendiciendo y nos seguirá bendiciendo. Mis amados, yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan del reverendo pastor Joaquín Berrío. Campo Alegre, allí en Canto Marinos aquello, ¿verdad? Hacía poemas, sí, un libro. Pues creo que ayer o antier pues, pasó a morar con el Señor. Yo no sé si estaba en Puerto Rico o no estaba, porque realmente hacía varios años que no sabía de él. De los poemas. Sí, me acuerdo del celular. El celular. Muchas veces compartimos, ¿verdad? Unas veces aquí y otras veces allá en su templo allá. ¿Ven? Así que oren por la familia, ¿verdad? Porque ya por él no hay que orar. Él está en victoria. Amén. Como muchas veces decimos, o como muchas veces dice la gente, ¿verdad? Que en algunos casos se cumple y en otros no. Pero en este caso podemos decir que pasó a mejor vida. Poderoso el Señor. Hay muchas veces que dicen que pasó a mejor vida, pero lamentablemente no pasó a mejor vida nada. Amén, así que oramos al Señor y con esta oración nos despedimos en nuestros hogares y si no nos vemos antes, pues nos veremos el domingo y esté pendiente, ¿verdad? El viernes ya entrada la noche, ¿verdad? Para reciban la cápsula, ¿verdad? Que siempre le grabamos en Facebook para que se alimenten. Poderoso el Señor. Amén. Gloria al Señor.
Poderoso Dios. Oramos. Padre, gracias por tu amor, por tus misericordias y por todas tus bondades. Y gracias por esta palabra, Dios, que pusiste en mi corazón. Traté de ser lo más claro posible. Espero que nos hayamos edificado con esta palabra poderosa y maravillosa. Porque tu palabra es poderosa y realmente maravillosa. Que esta no retorne atrás vacía, que vaya a llegar a lo que tú quieras, Señor, y sea prosperada en aquel cual fue enviada. Y que nosotros seamos hacedores de tu palabra poderosa y de tu palabra maravillosa. Gracias, Señor, porque en esta noche juntos en este lugar hemos disfrutado de tu presencia hermosa y tu presencia maravillosa. Y estamos culminando. Pero no queremos culminar sin antes presentar la petición de nuestra hermana Rita. Que tú seas obrando, poderoso Dios. Y que tú te glorifiques, mi Dios amado, de manera poderosa y especial. Y que tú toques, Señor amado, y que tú obres el milagro de sanidad en esta hora. En el nombre de Jesús. Glorifícate, mi Dios amado, porque sabemos que tú tienes el poder y tú eres misericordioso para con nosotros. Gracias, mi Dios amado, por los que pudimos llegar hasta aquí, los que nos siguen y nos han seguido por la transmisión en internet. Gracias, Señor, por tu bendición gloriosa y maravillosa. También te ruego por aquellos que ofrendaron, pidiéndote que tú le multipliques al 100 por 1 a los que lo hicieron con gozo y con alegría y con regocijo. Sé tú obrando, Dios amado, y que en el regreso a nuestros hogares, Señor, de la misma forma que has estado con nosotros, continúes con nosotros, que podamos llegar sanos y salvos a nuestros hogares en esta noche. Por eso te pido que nos lleves con la bendición del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. Amén. Y dice el pueblo de Dios. Amén. Saludaos en el amor del Señor. Mira, Freddy. Freddy me dio. Sí, gracias. Quedó nuevo, sí, hombre. Bueno, lindo no, yo dije joven.